¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy importante y tiene que ver en cómo prosperar según la Biblia. Obviamente para entender un tema como este, pues hay que ir, como lo he dicho muchas veces, a la Biblia, recordando 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Muy bien, pues vamos a entrar directamente al tema. La semana pasada subí un video acerca de la metafísica y el pensamiento positivo y una de las cosas que me decían era que querían que yo explicara entonces cómo nosotros podemos prosperar eh, según la Biblia y qué es lo que enseña la Biblia con referente a la prosperidad, a cómo lograr tener pues lo que necesitamos. Y obviamente pues después de investigar algunas cosas, obviamente el trasfondo cultural y el trasfondo del contexto acerca de estos pasajes que vamos a ver, pues tienen que ver de otra forma, pero tiene una enseñanza, pues creo yo, muy atractiva y que nos puede ayudar en cuanto a las finanzas, en cuanto a nuestra manera de ver cómo prosperar, que eso es algo que sabemos que Dios es el que da las riquezas. Pero para eso pues obviamente vamos a tener que ver la Biblia y pues vamos a empezar. Muy bien, antes que nada recordemos que este versículo que vamos a ver es el Salmo 68:6, pertenece a la ley, está dirigido al pueblo de Israel y está en un contexto acerca de las virtudes de Dios. Dice aquí el Salmo 68:6, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Entonces nos damos cuenta de que Dios es el que saca a los cautivos. Obviamente en el sentido de este versículo, pues tiene en el sentido de ser libre. Pero la prosperidad también es eso, la prosperidad es tener libertad financiera. Y eso es lo que estamos tratando de ver, qué enseña la Biblia y cómo. Pero lo importante es que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Una de las cosas fundamentales para poder tener prosperidad financiera es que no lo podemos hacer solos. Obviamente necesitamos primeramente la bendición de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús, y también necesitamos habitar en familia. Aquí dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y una de las cosas que necesita la libertad financiera es que uno no lo puede hacer solo, sino que tiene que contar con no solamente con recursos, sino también con un equipo, con su familia, porque la libertad financiera no solamente tiene que ser de manera de negocio, sino también con referente al hogar, a la misma carrera de uno. Aquí estamos hablando de que saca cautivos a la prosperidad en un sentido de aquellos que están encadenados, están presos. Y esta palabra prosperidad tiene que ver con felicidad, con libertad. Muy bien. Lo vamos a ver entonces. El contexto de lo que vamos a ver el día de hoy va a ser la parábola de los talentos, el dueño de la plata y el oro, Dios da las riquezas y la palabra oikonomía. Que esto obviamente lo he explicado acerca de lo que son las dispensaciones, y la palabra dispensación significa que es oikonomía, que tiene que ver con la administración de una casa, la economía de una casa, el ser mayordomo. Pero para poderlo entender de una manera más clara, pues vamos a verlo
con la palabra del Señor. Muy bien, entonces decía yo que este salmo pertenece a la ley antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, está dirigido al pueblo de Israel y lo vamos a ver en un sentido doctrinal el día de hoy. Muy bien. Muy bien, dice en tercera de Juan, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Muy bien, entonces la palabra prosperado, vamos a ver su definición para que tengamos la idea clara cuando habla de prosperidad, qué es lo que dice la Biblia en la traducción griega a español para que nosotros podamos entender. Dice aquí que prosperar tiene el sentido de que seas prosperado, tener éxito, prosperar, y viene de la palabra eudó. Esta palabra prosperado, eso es lo que significa, o sea, prosperar y tener éxito. Pero también la palabra próspera aparece relacionada entre prosperado y próspera, porque viene del mismo origen. Entonces vamos a ver qué significa próspera. Próspera o próspero, dice favorable, propicio, feliz, venturoso, rico, floreciente. Eudó, que es prosperar y tener éxito. Entonces, dice aquí el apóstol Juan, en esta carta de tercera de Juan, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Así que nos damos cuenta que es tener éxito, ser feliz, dice aquí, es la traducción de próspero, venturoso, propicio, favorable. Y esas son características de una persona que tiene libertad financiera. No voy a entrar en el contexto de lo que estoy explicando, pero sí te pediría que cuando tú, después de que veas este video, busques el contexto de lo que viene hablando, a lo que se refiere cuando está hablando el apóstol Juan acerca de este versículo, para que no hagamos el video muy largo y tenga yo que explicar acerca del contexto de todo lo que viene explicando. Queremos entrar de lleno y que sea la información lo más certera, pero es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de leer el contexto. Muy bien, entonces vamos a pasar a la otra página y vamos a ver el punto fundamental donde vamos a poder desarrollar todo el tema, y es en el contexto de la parábola de los talentos. Muy bien, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo que el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cayó y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, así que he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien,
siervo fiel, sobre poco me has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegado también el que le había recibido un solo talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Y respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. Este versículo corresponde al Antiguo Testamento. Está hablando acerca del reino de los cielos, donde es una parábola que habla el Señor acerca de los talentos. Lo que debemos de ver aquí es que, bueno, voy a continuar primero y voy a dejar la explicación para el final, todo completo. En Ageo 2:8 al 10, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Que el Señor es dueño de la plata y el oro, y que también toda la plenitud, todo lo que está en la tierra, le pertenece a Dios. Dentro del contexto de lo que estamos hablando primero de los talentos, del dueño de la plata y el oro. Dios da las riquezas y la palabra oikonomía. En ese contexto, dice Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas y al fin de confirmar su pacto que juró con tus padres como en este día. Recordemos que esto de Deuteronomio pertenece al Pentateuco y que fue dirigido al pueblo de Israel, no pertenece a la iglesia. Pero es interesante lo que dice el Señor aquí, que recordemos que Jehová, Dios, Él te da el poder para hacer las riquezas. Eso le dijo al pueblo de Israel. No es que agarremos las promesas que le hizo Dios al pueblo de Israel, pero acuérdate de Dios, porque Él da el poder y podemos pedir en oración que nos dé el poder. Así que nos damos cuenta que Dios es el que da las riquezas, Dios es el dueño de la plata y el oro, la parábola de los talentos y la palabra oikonomía. Vamos a ir a ver la palabra oikonomía porque esto es muy importante. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pareciese que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, pero sí tiene mucho que ver. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que todo el mundo es para Él y por Él. El cumplimiento de los tiempos, la dispensación, la palabra dispensación, vamos a ver aquí en Efesios 10, qué es lo que significa, aunque ya lo he explicado yo en otro video, vamos a recordarlo, que la palabra dispensación tiene que ver con oikonomía y que significa literalmente administración. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, en la parábola de los talentos, cómo el Señor le da a uno 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Recibe 5 talentos y el que recibe 2 talentos lo invirtieron. Duplicaron la inversión.
y el que recibió 5 talentos, el que recibió más, fue el que se benefició porque tenía 5, más otros 5 que ganó, más uno que le quitaron al siervo inútil. Recibió 11 talentos. Entonces nos damos cuenta que cuando Dios nos da el dinero, el primer pensamiento que debemos nosotros de pensar es que, primero, de Dios es la tierra y toda su plenitud. Él es el dueño de la plata y el oro. Dios da las riquezas. Nos da el poder para hacer las riquezas. Pero todo le pertenece a Él. Así que el dinero que nosotros tenemos no es nuestro, sino de Dios. Y precisamente al estar hablando de esta palabra, dispensación, que significa administración, economía, nosotros somos administradores, somos economistas que tenemos que manejar los recursos que Dios nos ha puesto en nuestras manos. El dinero, debemos de pensar que ese dinero no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. La parábola de los talentos vemos que recibe 5, administra 5, los duplica y recibe un talento más. Es el que más recibe. Aunque el que recibe 2 talentos le duplica también 2 talentos. Y es una buena administración. Pero el que guarda y no hace nada, entonces ahí no hay una buena administración. Y eso es lo que estamos viendo en este ejemplo que vemos en la Biblia. Aunque el sentido que tiene el pasaje tiene que ver, porque recordemos que está hablando del reino de los cielos, de un Señor que se tuvo que ir lejos. Esto, si lo vemos hacia atrás, vemos a nuestro Señor Jesucristo aquí en la cruz, donde Él predicaba el reino de los cielos, fue muerto, fue sepultado y resucitó. Dio la gran comisión a los apóstoles de ir y predicar el Evangelio a toda nación. Y eso precisamente es economía, es administración. Les encargó la economía, la mayordomía. Ellos y nosotros somos mayordomos de Dios. Entonces, en el sentido de lo que está hablando la parábola de los talentos, es responsabilidad de cada uno de nosotros de estudiarlo y de verlo. Pero dentro del contexto de lo que estamos hablando, podemos ver el ejemplo de una buena administración, de alguien que multiplica y gana aún más. Al que más tiene, más se le da, dice la palabra. Así que nosotros debemos de considerar que cuando nosotros recibimos el dinero que le pertenece a Dios y que nosotros estamos trabajando en un lugar donde Dios nos ha puesto, estamos recibiendo un sueldo. Ese sueldo no es de nosotros. Nosotros debemos administrarlo de manera de poderlo multiplicar. Y vamos a recibir más aún cada vez que nosotros invertamos más en lo que estamos haciendo. Pero si vivimos como vive la mayoría de la gente, que no piensa que Dios es el dueño de la plata y el oro, que Él es el que da las riquezas, que somos mayordomos, entonces pues lo que sucede es que se alquilan por 8 horas de trabajo, reciben su dinero, pagan lo que tienen que pagar y gastan más de lo que trabajan. Entonces no hay una buena administración. Y yo me di cuenta de esto esta semana que yo estuve estudiando acerca de esto, y yo reconozco que una de las cosas que en lo particular mi esposa tiene muy bien
el administrar, el apuntar sus cuentas, el hacer, de invertir no solamente tiempo en el trabajo, sino también en las cuestiones de ver qué más hace para multiplicar. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en la parábola de los talentos, cómo se multiplica, duplicar. A lo mejor se requiere más esfuerzo, pero recordemos que dice, acabamos de leer que la palabra dice que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Entonces, si Dios da el poder para hacer las riquezas, podemos. Y tenemos también esa palabra que acabamos de decir, que Dios da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que nosotros podemos hacer, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, si nosotros no tenemos una buena administración con referente a nuestros recursos que recibimos, que no son nuestros, sino que le pertenecen a Dios, y no vemos la manera de multiplicarlos, entonces estamos siendo como el siervo inútil. Y necesitamos recapacitar en ver de qué manera nosotros lo que recibimos, invertir para duplicar, ya sea tiempo, o sea dinero, o sea haciendo otra cosa, para que nosotros podamos ir adquiriendo más de lo que estamos recibiendo. Si nosotros, por ejemplo, recibimos, ponle tú 500 pesos, que sería ridículo, ¿no? Pero vamos a considerar 500 pesos. Y esos 500 pesos, ¿cómo puedo yo utilizarlos para multiplicarlos? A lo mejor comprar algo y revenderlo, a lo mejor poder invertirlo en una compañía de algún amigo que necesite recursos, por ejemplo, una persona que está necesitando, que hace muy ricos pasteles, por ejemplo, y no tiene el equipo necesario, una licuadora, una batidora, los accesorios para poder hacer el negocio de los pasteles. Los hace muy ricos, pero no tiene los elementos. Entonces tú podrías apoyarlo en comprar una licuadora, una batidora, para hacerte socio del negocio y que eso te dé regalías de acerca de lo que estás invirtiendo. Tienes también que ver que estás invirtiendo sabiamente, porque inviertes en la licuadora y en la batidora, por ejemplo. Pero vas a recibir una comisión por los pasteles, pero tanto la licuadora como la batidora siguen siendo tuyo, porque esta es la parte que tú estás invirtiendo. Entonces, se trata de multiplicar. Entonces, si te das cuenta, tú pones 500, compras una licuadora y una batidora, lo estás invirtiendo, vas a recuperar de lo que te den los pasteles, pero cuando tú tengas esa licuadora y esa batidora, ya estén viejitas, ya no sigan trabajando y las puedas vender por mejorar, vas a recuperar, pero ya ganaste. Eso es una idea de cómo se puede hacer negocios con lo poco. Pero podemos ver, obviamente decía yo que no, invertir 500 pesos pues es ridículo, ¿no? Porque no te alcanza para una licuadora ni una batidora con 500, yo creo por lo menos 800 pesos. Pero si tú lo planeas, si tú te organizas, si tú vas viendo la manera de administrar tus recursos, los recursos que Dios te ha puesto en tu mano, que no son tuyos, entonces busca ser un buen administrador. Por eso la palabra economía tiene que ver con la administración. Y por eso era importante ponerlo aquí. Así que vemos cómo la palabra del Señor es clara y precisa cuando nos habla acerca de estas cosas. Así que, bueno, esperando que sea de bendición para todos ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Bye.